¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Soy Maximiliano Espejel y les doy las gracias siempre por acompañarnos en la señal del Heraldo Televisión. Les doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate en donde abrimos siempre con una pregunta y con un cuestionamiento importante. ¿Las acciones de los grupos criminales y de los cárteles de la droga en México pueden equipararse con actos terroristas? Es una pregunta que estaremos discutiendo y analizando el día de hoy. Pero también la discusión va en torno a este tema cuando se reavivó una situación luego de que la familia Levarón, usted sabe muy bien, pues le pidiera al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que declarara a los cárteles como organizaciones terroristas. Esta petición fue publicada ayer en un apartado de la página de internet en la Casa Blanca. Al respecto, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, afirmó que no hay condiciones jurídicas para una declaratoria de esta naturaleza, pero en el mismo sentido se pronunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. El tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. Pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos. Bueno, y la semana pasada, además, Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas, también habría calificado como narcoterroristas a las acciones de los grupos criminales en su estado. Se refería particularmente a la serie de bloqueos y balaceras registradas por esos días en Nuevo Laredo. Vamos a escuchar también sus palabras al respecto. Criminales que quieren de alguna manera provocar el caos, el pánico, la inseguridad a través de actos de violencia, sobre todo promoviendo el miedo y el terror. Su comportamiento, pues es un comportamiento de narcoterrorismo. Bien, vamos a analizar este tema complejo, tiene muchas aristas, es un tema que además ha causado muchísimas divisiones en nuestro país. Para esto le doy la bienvenida a esta mesa de análisis a Olga Patricia Sosa, ella es diputada del Partido Encuentro Social por Tamaulipas. Diputada, muchísimas gracias, bienvenida. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. También está con nosotros Mariano Boa, ella usted la conoce también muy bien, es coordinadora del programa de justicia México Evalúa y también ha participado en diferentes mesas. María, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, muy amable. Al contrario. Y también finalmente saludo y presento con mucho gusto a Julio Sabines, maestro en Seguridad Nacional, compañero y amigo en diferentes espacios y también experto en estos temas. Julio, muchas gracias y bienvenido. Mike, siempre un placer estar contigo. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, empiezo contigo, Olga. A partir de este término de narcoterrorismo y concretamente en lo que dijo el gobernador Cabeza de Vaca sobre las acciones y particularmente por los bloqueos y las balaceras en el estado de Tamaulipas, ¿consideras que sí se puede tomar en cuenta este término de narcoterrorismo? ¿Qué es? Y si no, ¿por qué no? Bueno, yo creo que debemos de considerar muy importante los hechos, las estadísticas, la percepción de todos los ciudadanos tamaulipecos. Y puedo hablar de eso porque soy tamaulipeca, ahí nací y tengo toda mi vida viviendo ahí. Y obviamente la voluntad política que hay entre todos los niveles de gobierno, sin colores, de todos los partidos, la importancia que hay de la voluntad política. Y bueno, finalmente yo creo que el terrorismo se basa en unas variables muy diferentes a las que estamos viviendo en Tamaulipas. Sí hay narcotráfico, sí los crímenes son atroces, pero de ahí a que sea terrorismo, yo quiero platicar ampliamente de esto y creo que no deberíamos calificarlo así, porque no hay un fanatismo, no hay un crimen por una religión. Estos son los crímenes que están haciendo los narcotraficantes. Y créeme que sí he visto cómo sufren muy fuertemente los tamaulipecos, cómo hemos sufrido, cómo ser parte de las estadísticas es algo demasiado fuerte para los tamaulipecos. Sin embargo, llegar al terrorismo, yo creo que no estamos en ese punto. Vamos a revisarlo. A ver, María, yo te lo pregunto también porque mira, gracias a la información que nosotros pudimos recabar y también la semana pasada, el Índice Global de Terrorismo, una sede que está en Sydney, Australia, provocó que se deben de cumplir ciertos estatutos para que se considere a un acto terrorista, entre los que dice debe ser intencional el resultado del cálculo consciente de parte del perpetrador, debe de implicar cierto nivel de violencia o amenaza de violencia, incluido el daño a la propiedad o violencia contra las personas, y los autores o el autor intelectual o material de los incidentes deben de ser subnacionales. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Consideras que en México sí hay narcoterrorismo? ¿Se puede considerar ese concepto
a raíz de lo que hemos visto de acciones violentas? Mira, un en nuestro poco país? para ver si estos son los estándares que se están cumpliendo en México o no. Sí tenemos que tener un proceso de investigación criminal para ver cuáles son los hechos y en qué consisten esos hechos, y el alcance de esos hechos y las consecuencias de esos hechos, ¿no? Lo que sí vemos es una gran debilidad del Estado mexicano en sus distintos niveles y ámbitos para lograr llevar a cabo un proceso de investigación criminal que nos ayude a tener los elementos y las evidencias necesarias para establecer exactamente cuál es el tipo de proceso que se están dando en México. Hasta ahora, lo que sí tenemos claro es que son procesos de delincuencia compleja, de alta organización, en el cual tiene un impacto importante en la sociedad. Lo que sí tenemos son unas instituciones que no nos dan los elementos necesarios en cuanto a tener claramente, en ese sentido, en términos de investigación, claramente los hechos y los datos necesarios para establecer si es o no un proceso que pueda calificarse de terrorista. Lo que pasa es que no tenemos los elementos claros en ese sentido porque no ha habido una investigación contundente en cuanto a qué tenemos. Hasta ahora lo que tenemos en cuanto a evidencia es que delincuencia organizada, ¿no? Correcto. Con niveles de complejidad altos, ¿no? Ahora, dado que se redujo en el presupuesto del paquete económico para el próximo año en 1.500 millones para la Fiscalía General de la República, ¿consideras esto ir un paso atrás para precisamente atacar estos problemas sobre actos terroristas o narcoterrorismo o los actos de violencia en nuestro país, dado que también la Secretaría de Seguridad tuvo un aumento de 1.000 millones? ¿Cuál es la diferencia o el balance que podemos hacer en la reducción de la Fiscalía y también el aumento de 1.000 millones en la Secretaría de Seguridad? Aquí vuelve a tener una visión más centrada en seguridad y no articulada con justicia. Entonces vemos aquí, y es el problema que hemos tenido en México, que se empieza una parte del sistema, por ejemplo, invertir en esa parte del sistema. Esencialmente ahorita está muy orientada a seguridad, siempre ha habido una perspectiva de seguridad y se olvida que si no tenemos también el desarrollo a nivel de justicia y en organizaciones e instituciones tan importantes como las fiscalías, es donde empezamos a tener los problemas, estas asimetrías institucionales. Inclusive vemos que ahorita las fiscalías y la Fiscalía General de la República está en un proceso de transición donde tiene que haber un proceso de transformación institucional. Entonces ahí vemos que no tenemos una visión muy clara y para hacer esa transformación necesitamos recursos, ¿no? Tenemos que invertir en esa institución, obviamente con una visión hacia dónde queremos que vaya en el tiempo esa fiscalía, ¿no? Entonces sí vemos ahí una no visión sistémica e integral de los problemas, siempre nos vamos por una parte y siempre generalmente, y es lo que hemos vivido en México en la última década, ha habido una perspectiva más de seguridad que de justicia y hay que lograr articular seguridad y justicia en un proceso de este tipo. Correcto. Julio, ¿cuál es tu punto de vista? Max, bueno, primero permíteme aclarar que con respecto al presupuesto de la Fiscalía General de la República se le amplió en 1.500 millones de pesos, se le redujo 1.500 al proyecto. Al proyecto, sin embargo, en comparación a lo solicitado, claro. Entonces se solicitó un aumento de 3.000 millones y sin embargo sí se concede un aumento que es un aumento sustantivo, digamos, no es lo que quisiéramos, sin duda le falta mucho presupuesto, hubiéramos querido que fueran los 3.000 millones de pesos, pero aún así se le aumenta 1.500 millones de pesos en función al año 2019. Entonces, claro, por eso sí es bueno hacer esa aclaración porque son 1.500 que se añaden, pero no son los 3.000. O sea, no son los 3.000, pero se pudiera quedar con la idea de que se le recortó. Y no se le recortó, simplemente no se le dio lo solicitado. Entonces, eso en primera instancia. Ahora, regresando al tema sobre el aspecto terrorista o no de estas organizaciones, mira, es muy complicado generalizar sobre estos hechos y hay dos formas de verlo. Uno, desde el punto de vista estrictamente penal, jurídico, que es la tipificación del delito como tal, como terrorista. Y eso, pues, el quien interpreta si coincide los elementos en el tipo penal, pues es el Ministerio Público. Y dos, la percepción política del término sobre si se le declara terroristas a estos grupos, no en un aspecto penal, sino en un tema, digamos, político. Y la seguridad y la justicia nunca es sabio llevarlo a los temas políticos, porque politizar estos temas suele caer en aspiraciones de los grupos de interés. Y sobre todo por la situación, la actualidad
política la que estamos viviendo tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Así es. Entonces, mira, hoy se mencionó, creo que se dijo muy claramente, si se quiere llevar al territorio político para justificar un proyecto intervencionista de parte de los Estados Unidos, está totalmente fuera de ninguna discusión. No se le va a denominar así porque no se va a permitir que haya ningún tipo de intervención internacional de los Estados Unidos ni de ninguna otra fuerza internacional en los Estados Unidos mexicanos para que nosotros solucionemos nuestros propios problemas. Lo dijo el canciller Ebrard. Estamos trabajando en conjunto y esto es una cosa es trabajar juntos y otra cosa es aceptar un término político que sirve como pretexto para una intervención. Claro. Eso no lo va El FBI, de hecho, está trabajando, está haciendo colaboraciones con las autoridades mexicanas, no vienen armados, están haciendo trabajos de colaboración e investigación a partir de los actos de la familia Levarón, pero escuchando las declaraciones del canciller mexicano Marcelo Ebrard, ¿consideran que hay incongruencias, sobre todo tomando en cuenta cuando él pidió la extradición de este atacante en El Paso, Texas, cuando se le consideró terrorismo, etcétera, y ahora que hay un ataque contra la familia Levarón, que tienen doble nacionalidad, y se pide de alguna manera también lo mismo, bueno, por lo menos la intervención de las autoridades o del gobierno estadounidense, y el canciller Marcelo Ebrard dice que de ninguna manera van a aceptar esa postura? ¿Ustedes cómo ven esta declaración y también la que hizo en su momento cuando pasó lo del Paso, Texas? Mira, es normal cuando son ciudadanos de otros países que están en un proceso de, inclusive de secuestro o de cualquier delito que se comete contra una persona extranjera, siempre se permite, hay acuerdos internacionales donde colaboran los países porque además los países en sus embajadas están aquí un poco para proteger sus ciudadanos, ¿no? Entonces, sí se permite, eso es desde el punto de vista de ordenamiento internacional, este tipo de colaboraciones y de coordinación entre distintas, inclusive si vemos a los franceses, los ingleses, los americanos, es decir, no es nada, tienen colaboraciones entre ellos, inclusive cuando es un proceso de algún ciudadano mexicano en estos países o viceversa, ¿no? Entonces, esto es normal, esto se puede dar, estos procesos de colaboración en investigación de hechos que se ocurren a cualquier ciudadano de otro país, ¿no? Entonces, sí parece ser, y es un hecho, que el FBI está colaborando en el proceso de este caso de investigación conjuntamente con las autoridades mexicanas, tanto locales como federales. Entonces, creo que ese es un proceso completamente aceptado, eso está regulado por norma internacional. Yo no le veo ningún problema en ese sentido, porque además para eso están en las embajadas, para proteger a sus ciudadanos cuando están en otros países distintos. Lo que sí yo creo que es importante, y esto es importante señalarlo, que el proceso de investigación como tal lo lleva las instituciones nacionales, ¿no? Lo que sí sabemos es cuando estos procesos de investigación criminal fallan, entran en un proceso en términos de colaboración para que puedan haber una resolución efectiva en ese caso, ¿no? Y esto lo hemos visto, se vio en otros casos, por ejemplo, de un secuestro de una ciudadana francoamericana en Guanajuato, de un secuestro. Ahí participaron inclusive, fue el FBI, el gobierno francés también en su proceso de investigación y en este caso fue la Fiscalía de Guanajuato. Y sí se dio, se resolvió el caso. Entiendo que hubo colaboración y en algún momento inclusive tanto los franceses como los americanos estuvieron interviniendo muy directamente en el proceso de investigación. Entonces son casos que no creo que haya ningún problema en términos de territorialidad y que hay que respetar ciertas condiciones para su actuación en el país, pero es algo perfectamente normal, ¿no? Correcto. Olga, ¿cuál es tu punto de vista? Pues yo creo que la seguridad, y coincido, debe de ir de la mano de la impartición de justicia. No debe de haber más impunidad. Ese es uno de nuestros grandes problemas, que hay víctimas y víctimas, pero no pasa nada, no hay ningún responsable. Y si regreso al tema de Tamaulipas y al tema de la percepción, te puedo decir de una cifra muy impactante que es el 94%, es nuestra cifra negra. 94 víctimas de cada 100 no denuncian. Y no denuncian ¿por qué? Le tienen pavor al MP, no quieren ir, porque saben que afuera hay alguien que tan solo de verlos puede halconear, puede decir que ya fue a denunciar. 2, por la burocracia que se vive,
Es algo muy, muy fuerte lo que se vive dentro de los MPs cuando va la gente a declarar. Y bueno, repito, finalmente, porque ¿a qué voy? Si no hay ningún responsable, jamás lo van a encontrar. Entonces, ¿por qué voy a perder 2 días de mi vida? ¿Por qué me voy a arriesgar? Entonces, sí tenemos que ir de la mano la seguridad de la impartición de justicia y ver esa cifra negra tan impactante que hay del 94%, y creo que en el país estamos arriba de la media, pero en el país no está muy lejana de ese 94%. Correcto, estableciendo entonces las condiciones de lo que representa y significa el narcoterrorismo, la familia Levarón ha pedido insistentemente al gobierno de los Estados Unidos que intervenga en materia legal, también judicial, para que establezca una claridad o para que esclarezca también una solución sobre ese caso. Vamos a escuchar también parte de lo que se dijo en el Senado de los Estados Unidos, también acerca de la petición de la familia Levarón y también la insistencia del presidente Donald Trump, y analizamos qué posibilidades podría haber en eso. En un momento tenemos esta declaratoria, sobre todo porque de alguna manera esa sería la única solución tal vez o posiblemente para que haya una solución en el caso concretamente de la familia Levarón o no. ¿En qué momento creen que está la investigación y cuál es la solución que podría tener este caso? Julio. Bueno, Max, mira, no se trata de decir que no existen las acciones terroristas por parte de estos grupos criminales. Creo que eso también es importante dejarlo en la mesa. Es distinto etiquetar a un grupo, lo que entiendo yo que es la solicitud de la familia Levarón es etiquetar al grupo, calificarlo para que jurídicamente a nivel internacional se le califiquen como organización terrorista. Y una cosa es que los fines de esta organización sean los fines terroristas y otra cosa es que utilicen métodos de terrorismo en sus acciones. Y esto sí sucede regularmente en nuestro país y sí hay grupos que utilizan métodos terroristas continuamente. Por ejemplo, pues los ataques en Veracruz en los que se entró a un club nocturno y se asesina a todos sin ninguna intención particular más que la del causar terror dentro de la organización criminal o la población. O sea, sí coinciden. Lo que no se puede hacer es generalizar. Entonces, ahí es donde tenemos que también diferenciar un poco entre qué es una acción que puede ser específicamente terrorista, un acto en específico, y otro como etiquetarlo con los objetivos del grupo. Los objetivos de las organizaciones criminales en México no son terroristas, sino utilizan métodos terroristas en ocasiones para cumplir sus fines. Un poco eso es importante que el público lo pueda distinguir porque una cosa es tu objetivo y otra cosa son tus medios. En efecto, necesitamos legislar en México para poder darle un tratamiento diferenciado del simplemente tema penal a estas organizaciones. En muchos casos también se ha solicitado que se les etiquete como grupos beligerantes, fuerzas beligerantes irregulares, porque en algunos casos se constituyen también como milicias completamente y pues hemos visto casos recientes como el de Culiacán en los que ponen en jaque a toda una ciudad. Entonces es importante que podamos avanzar hacia una legislación que pudiera tipificar, especificar, darle un tratamiento especial a los grupos criminales cuando incurren en este tipo de acciones, como en el caso que hicieron de la familia Levarón. Claro, y además hay que entender de alguna manera esta terminología para poder establecer, sobre todo porque la población de alguna manera no tiene esta cercanía con estos términos y con esta metodología para poder saber en qué momento sí es tipificado como un acto terrorismo, en cuál no. En el Instituto para la Economía y la Paz, en este índice global de terrorismo, también publican 3 criterios que tienen que ver justamente con lo que dices, Julio, que es el acto violento, tiene como objetivo alcanzar un objetivo político, económico, religioso, social. En este caso, no es, por ejemplo, el de la familia Levarón. No. Lo tenemos que descartar. El acto violento incluyó una evidencia de una intención de coaccionar, intimidar o transmitir algún tipo de mensaje a un público más amplio que no sea el de las víctimas inmediatas. Tampoco. El tercero, el acto violento estaba fuera de los preceptos de derecho internacional humanitario. Entonces, creo que ninguno de estos 3 criterios puede entrar dentro de la tipificación de este hecho. Pero entonces ahora sí vamos a escuchar las palabras del senador republicano que fue cuestionado sobre si este término de narcoterrorismo podría ser aplicado precisamente para este caso, para esclarecer el caso de la familia Levarón. Vamos a escuchar. You know, I agree with the president when he says Mexico has to really knuckle down and go after some of these cartels and stop this escalating level of violence and hope that if there's a way we can help in that effort that we're called upon to do so.
Bueno, ¿qué opinan de las declaraciones de Mitt Romney, el senador demócrata, sobre estas acciones? Sí. Es demócrata, ¿no? Mitt Romney. Creo Es republicano. Es republicano correcto. y incluso pues él está vinculado con la gente de Utah y con la religión mormona. mormona. Correcto. ¿Qué opinas, María, Mira, respecto a estas declaraciones? sí, yo sí creo que hay que tener cuidado, ¿no? Un poco viendo las definiciones y qué vamos a estar como país, ¿no? Resolviendo en este sentido. Yo sí creo que sí México tiene que tomar en cuenta, ¿no? Y más que esté basado en procesos de, como te decía, institucionalizados de investigación, que logremos hacer estas definiciones, si estamos cercanos o no estamos cercanos. Yo creo que estamos muy lejos de una definición de terrorismo a los hechos en el caso Levarón. Yo sí creo que es un tema de delincuencia. Hay que ver, hay líneas de investigación, tienen distintas líneas de investigación de en el por qué se produjeron estos hechos, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí sí hay que tener mucho cuidado de cómo se estaría definiendo y más si lo vinculas a temas también inclusive religiosos. ¿No? Yo creo que ahí hay que tener un tema tanto político como religioso y que venga inclusive de otro país, ¿no? Yo sí creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado y que más bien esté basado en un proceso de investigación con líneas de investigación y se establezca ahí las responsabilidades de quienes y que tengamos efectivamente responsables de los hechos que ocurrieron en ese caso de Levarón. O sea, tienen que tener exactamente, como dice María, muchas precauciones por la situación política y económica que está viviendo México y Estados Unidos actualmente, por el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que todavía no se logra firmar, y también por la situación política, dado que el próximo año va a ser un año electoral para nuestro país, también para los Estados Unidos. Creo que aquí, dentro de esa coyuntura, hay un tratamiento muy prudente que se le tiene que hacer a esta situación. Ahora, en temas de organizaciones criminales, Julio, ¿cuáles consideras que son las organizaciones más importantes que hay en México? ¿Se han reforzado o no? ¿Cómo se les ha dado este seguimiento dentro de la Fiscalía General de la República, dentro también de las autoridades mexicanas, para saber de alguna manera entonces cómo tratar de desarticular a estas organizaciones, dado que el próximo año se puede tornar igual de violento que este, que sea considerado el más o uno de los más violentos, ¿no? Max, mira, yo te puedo decir que todas las organizaciones criminales causan un impacto social igualmente terrible. Vamos, estas organizaciones de delincuencia organizada que generalmente además están subdivididas en células regionales, porque se tiene esta percepción un poco de que son núcleos centralizados donde tienen un control monolítico y es solo una organización, y en realidad son pequeñas organizaciones afiliadas más bien a una cierta circunscripción que sí puede tener un mando jerárquico superior, pero no necesariamente ser una organización estrictamente. Se usan un método mercadológico, por decirlo en estos términos, para identificarse, pero la realidad es que las organizaciones son células regionales, lo que hace muy complicado poder identificar cuáles son específicamente más violentas que otras. En el caso, por ejemplo, de lo que comenta la diputada Olga sobre Tamaulipas, hay distintas organizaciones, todas igualmente peligrosas, y todas ponen en jaque a la capacidad del gobierno de entregar sus resultados. Entonces, identificado desde esa forma, no podemos discriminar unas sobre de otras, sino también sobre el ejercicio que están haciendo sobre la capacidad que tiene el gobierno. Entonces, ahí sí, cuando las organizaciones criminales utilizan métodos en los que incapacitan al Estado para entregar sus resultados, es cuando tornan otro tipo de características. Pero hay un mapa establecido muy claro sobre la situación de las organizaciones criminales, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, los Zetas, que es una organización que ya va desapareciendo, a esa sí se debilitó, pero sí está establecido dentro de este mapa criminal la geografía y sobre todo la ubicación de estos grupos criminales. ¿Cómo entonces atacarlo, más allá de que en el estado de Tamaulipas es sí grave la situación que se está viviendo, pero también se ve grave en Veracruz, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, por no decir otros estados, ¿no? Bueno, nosotros en el PES
estamos convencidos que la valentía pues vale de poco cuando están, como bien lo decía Julio, cuando estos criminales ponen en jaque a el Estado y a los resultados. Entonces nosotros creemos que debemos dotarlos de armamento, capacitación y demás para que nos puedan proteger, porque definitivamente que necesitamos atacar y necesitamos ir combatiendo a estas células. En Tamaulipas, la verdad, es un territorio muy complicado. Tenemos varios de ellos, entonces empieza uno, se divide, se convierten en 3, se convierten en 2, se pelean entre ellos, se pelean el territorio, y para nosotros lo más importante son las familias y dotar a todo el Estado para que puedan combatir y puedan llegar a llevarnos a un estado de paz, que es lo que queremos. Correcto. El secretario de Seguridad dijo que no hay condiciones jurídicas para hacer este tipo de declaratorias o de posturas. Pero entonces, ¿cuáles serían, o existe de alguna manera algún recurso jurídico para que sí se pueda establecer esto en un futuro como un delito? Si es que se llega a tornar de una manera distinta, María. Lo de terrorismo. El narcoterrorismo. Bueno. Es que eso otra vez, no podemos estar como diciendo esto a priori. Yo sí creo que el proceso en México se ha complejizado, porque antes sí podías como identificar los principales cárteles en el país, cómo estaban los territorios, de alguna manera hasta cómo se los dividían y cómo se los peleaban. Ahora, de este último proceso de la guerra contra las drogas que hubo en la última década, que sí hubo un proceso muy violento de ataque contra estas organizaciones, lo que se empezó a dar algo muy complejo, que es que empezaron a fraccionarse. Ahora tenemos franquicias, se han abierto y se han, inclusive, según tengo entendido con información que tenemos, inclusive son franquicias que toman características locales. Entonces ahí viene una complejidad y unas son más violentas que otras son más negociadores. Inclusive lo que pasó en Culiacán con el cártel de Sinaloa, fue algo que no se había visto antes con ese cártel. Era algo más de organización mucho más estructurada, menos violenta. El de, por ejemplo, Nueva Generación, Jalisco Nueva Generación, es un proceso mucho más violento porque además viene de, es decir, esta organización surgió porque fue creada en su momento para matar zetas. Entonces sí tiene unas características mucho más violentas, incluso contra la autoridad, ¿no? Entonces sí tenemos ahí, el problema es que estos se nos han ido fraccionando, donde ahora tenemos organizaciones muy características locales, inclusive asumen nombres locales, aunque surgan de otra mayor, ¿no? Entonces ahí viene la complejidad. Por eso los procesos de investigación criminal se empiezan a complejizar, porque ahora no puedes atacar individualmente ciertas organizaciones, sino que tienes que armar el proceso de investigación por redes. Cómo estos se van creando redes de delincuencia que en algún momento pues empieza el asunto a afectar muchísimo más a la población. Ahora tenemos más territorio comprometido en México por la acción en estas redes donde se están disputando territorios y demás. Entonces, lo que sí yo creo que otra vez tenemos que ir, como en términos de investigación, ir viendo cómo esto está evolucionando y no ser reactivos a los procesos de delincuencia. Tenemos que ser más preventivos, es decir, más, no preventivos, proactivos de cómo atacarlo, es decir, no ser reactivos, sino proactivos. Y esto es en función de información, de procesos de inteligencia, donde de alguna manera no es un asunto de ir de violencia contra violencia, sino es un problema de inteligencia. Y estos son los aspectos que tenemos más débiles en el país, en tanto en fiscalías locales como a nivel federal, y vemos cómo primero tenemos una ausencia de inteligencia, de información sistemática en el tiempo para ir viendo cómo evolucionan este tipo de organizaciones en el tiempo, ser proactivo en ataque de ellas. Y por el otro lado tenemos un problema importantísimo de cómo coordinar, comunicar y colaborar entre distintos niveles de gobierno, ¿no? En términos de lo local, de lo federal, e inclusive de entes externos que pueden estar también en procesos de investigación, porque a la final estos son macro
macroprocesos de delincuencia que inclusive traspasan los territorios como de un país como México. Sabemos que esto es internacional, ¿no? Totalmente, son procesos de inteligencia, de estrategia, pero no existe una estrategia y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador es no combatir al crimen organizado con más violencia. Vamos a hacer, si les parece, una pausa. Regresamos con la declaratoria y con la postura de Andrés Manuel López Obrador al respecto sobre cómo planean generar una estrategia a partir del próximo año y además también cuál es su punto de vista sobre la creciente ola de violencia en nuestro país. Hacemos esta pausa y en un momento continuamos en esta mesa de análisis y debate. Este mes revolucionario harás lo que sea por estrenar un Volkswagen. Llévate un Jetta 2019 desde 291,990 pesos con mensualidades de 2,999 pesos. Volkswagen. Desde muy pequeña supe que la música me acompañaría toda la vida. Y a partir de ese momento comencé a alcanzar mi sueño, ser directora de orquesta. Tomar buenas decisiones es importante. Por eso, para tomar decisiones de inversión, elijo Asura. Es el administrador de activos no bancarios más grande de Latinoamérica. Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones. Inversiones Sura, tu próxima buena decisión. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de análisis y debate. Estamos platicando también acerca de la postura del presidente de México, que inclusive ustedes recordarán fue cuestionado sobre el terrorismo o el término narcoterrorismo que aplica o que se está llevando a cabo, se está suscitando en México. Tras estas declaraciones también del gobernador de Tamaulipas, que sabemos que este término solamente se le podía dar a acciones específicas como estos bloqueos y las balaceras. Pero también se destacó, se limitó, a destacar los avances en el tema de seguridad y cuál es la posible estrategia que van a tomar. Vamos a escucharlo y regresamos para analizar este tema. Ya logramos estabilizar pues el crecimiento desmesurado, progresivo de violencia. Va a quedar de manifiesto que no se puede apagar el fuego con el fuego. Bueno, ahí está, no se puede apagar el fuego con el fuego, es la política más clara del presidente, pero además él declara que se estabilizó. ¿Consideran que sí, verdaderamente se estabilizó esta escalada de violencia progresiva que se ha manifestado en nuestro país, Julio? Mira, yo creo que es muy pronto para poder expresarse en el sentido de que se ha estabilizado. ¿Pero es muy pronto para que el presidente lo declare o es muy pronto para que nosotros? Bueno, no, yo no me atrevería a hacerlo dentro del análisis que yo hago. Creo que el tiempo todavía es corto para poder manifestarse. Si él lo ve así, pues, por supuesto, él tiene su punto de vista. Yo lo que creo es que esta circunstancia sobre el debate de si hay narcoterrorismo o no, o si son actos terroristas o no, nos permite justo esto, abrir el debate para darle un tratamiento nuevo a este tipo de temas. Decía el filósofo Zygmunt Bauman que él utilizaba un término acuñado por Gramsci, que vivíamos en el interregno.
Y creo que en aspecto de seguridad ahorita estamos en este interregno en el que las organizaciones criminales y sus métodos han cambiado y las formas de abordarlas. Nosotros seguimos abordándolas con métodos anteriores a las que las organizaciones criminales están utilizando. Entonces, justo abrir este debate nos permite empezar a ponernos de acuerdo en nuevas formas de abordar el fenómeno criminal. El presidente claramente tiene una estrategia clara. Él insiste en que la forma de combatirlas con violencia no es el camino adecuado. Entonces, creo que es el momento en el que abramos el debate a nivel nacional para que todos nos pongamos de acuerdo en un tema de la trascendencia que es la seguridad de México sobre cómo vamos a abordar a estas organizaciones criminales. Y yo personalmente creo que sí debiéramos ya de estar pensando en un aspecto de legislación específica para darle un tratamiento específico para neutralizarlas y no solo verlas como acciones delincuenciales, sino justo darles un tratamiento de grupos. Y entonces esto nos permitiría tener métodos para neutralizar los distintos, instintos al de los delitos específicos, porque claro, ahorita como ellas están cubiertas bajo el manto del Código Penal, pareciera que se les trata como con delitos muy específicos, cuando en realidad son organizaciones muy complejas a las que se les debe de abordar ya de otra forma. Entonces, si logramos hacer, por ejemplo, utilizo en Estados Unidos se hizo el Kingpin Act en los 70s y 80s para atacar las finanzas, ¿no? Y entonces no era ya la acción criminal de alguien, sino se les sometía a la ley de Kingpin y entonces se les daba un tratamiento distinto. Creo que ahorita en el debate los legisladores, junto con la sociedad civil, debiéramos estar discutiendo si se le puede ya hacer una legislación específica para abordarlo. Y entonces sí pudieran tocarse temas como sus acciones, como cuando utilizan métodos terroristas y la forma en la que el Estado la puede neutralizar también. Correcto. Olga, en términos legislativos, como dice Julio, ¿qué avances hay concretamente en el estado de Tamaulipas para que sí se pueda generar una iniciativa y tipificar a este tipo o a otros como un delito distinto y que no se amparen bajo la ley como de alguna manera se amparan ahora, ¿no? En el Congreso del Estado de Tamaulipas no está tipificado como tal. Digo, no. Pero hay avances, hay una postura sobre cambiar. No sé si el Congreso del Estado al día de hoy lo tenga sobre la mesa. Lo que sí te puedo decir es que podemos incidir para que así sea, podemos meter ahí todo lo que sean nuestros esfuerzos para que esto comience con las propuestas y desde acá arriba también, desde el Congreso Federal, empezar a legislar en ese tema, porque definitivamente que la percepción es que hay un clima muy fuerte de inseguridad. Entonces, tenemos que irlo atacando por todos los frentes. Debemos de tomarnos de las manos con la voluntad política, sin colores, y atacarlo desde los congresos locales, el Congreso Federal, y bueno, ir de la mano con una voluntad política para sacar adelante estos temas, ¿no? Pero no es una percepción, no es una realidad, más allá de la percepción. Es que, claro, los hechos nos llevan a esta realidad de que el ciudadano percibe este clima de inseguridad. Claro, pero lo percibe con base en hechos, no está asumiendo en una situación que cree que pasa o que le dicen, sino lo vemos todos los días. Y esta percepción, ¿qué hacen los tamaulipecos que me están viendo? Saben, o sea, no quieren salir de casa, están atrincherados, porque el clima de inseguridad, esta percepción que hay, es terrible, ¿no? Entonces, hay delitos que efectivamente han disminuido, otros que se han mantenido pues muy iguales, constantes, como la extorsión, que no ha podido disminuir en Tamaulipas, pero la gente dice, sí, sabe tal vez que ha disminuido, sin embargo, no quiere salir de su casa. ¿Tú eres de Tamaulipas? ¿Has vivido de alguna manera un acto violento en algún momento? Soy parte de la estadística, te puedo comentar. Los tamaulipecos lo saben, yo perdí lo que más quería en el mundo, que era mi padre, y lo perdí en manos de la delincuencia. Él iba a pagar las rayas al rancho y lo mataron en la brecha para quitarle pues el poco dinero que ni siquiera era para su bolsa, ¿no? Lo iba a dar a los trabajadores del rancho. Entonces, realmente para mí sí es un tema muy sensible, muy importante, y como tamaulipeca te lo digo, definitivamente la percepción que tienen los tamaulipecos es
vamos a quedarnos en casa, y el que nos quedemos en casa es cerrar negocios, es no salir a hacer una derrama económica, es menos bienestar para todos por la percepción, y la percepción viene de estos hechos que se vienen dando. Entonces, definitivamente, repito, la voluntad política es algo que debe darse sin colores, y creo que ha faltado mucha, por todos lados. Pero ante esta falta de voluntad y ante esta posición que tiene la ciudadanía en la República Mexicana, más allá de una percepción y que es una realidad, estamos muy atrasados en términos legales, en términos judiciales y en términos legislativos. ¿De qué manera emparejarnos o poner una situación paralela de lo que sucede ahora, precisamente no para adelantarnos, pero para tener una metodología, una estrategia de lo que se viene en un futuro? Quedan 5 años todavía más del gobierno de Andrés Manuel y no se ve todavía una estrategia contundente, ¿no, María? Mira, lo que sí nosotros consideramos que más que pedir cambios legislativos, en este momento creo que tenemos que fortalecer las instituciones. Y una de las instituciones que tenemos que fortalecer es la Procuración de Justicia. Tenemos problemas estructurales en el país, por ejemplo, el tema de las competencias, qué le corresponde perseguir a nivel local, a nivel de un estado, y qué se tiene que perseguir a nivel de la Fiscalía General de la República. Sí tenemos hasta ese tipo de definiciones, inclusive mucho de nuestra violencia homicida en el país está relacionado con la delincuencia organizada, pero llega un homicidio, lo empiezan a investigar en estas fiscalías locales, se topan de que es un hecho vinculado a delincuencia organizada y ahí para la investigación. ¿Por qué? Porque ahora le corresponde a la Fiscalía General, ¿no? Es algo muy, en ese sentido, un problema que tenemos en el país. Se están hablando de iniciativas que vienen, que por ejemplo, la Ley Nacional de Delincuencia Organizada, que buscaría haber concurrencia entre lo local y lo federal para perseguir este tipo de delitos. Creo que eso podría acaba, por cierto, estar... de ser publicada, ¿no? No, no se ha publicado, Todavía está como iniciativa que van a presentar en un paquete, que es lo que anunciaron en el mes de enero. Viene supuestamente una presentación de un paquete legislativo donde se está hablando de que se va a presentar un código penal único, una ley nacional de delincuencia organizada, cambios en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, de la ley orgánica de la misma Fiscalía. Entonces, hay que ver hacia dónde van estos cambios que se van a plantear en el mes de enero, esencialmente con esta reunión del 21 de octubre pasado, donde estuvo el presidente de la Corte, el consejero jurídico de Presidencia, estuvo el fiscal Hertz, estuvieron la representación, inclusive estuvo el senador Monreal presente. Entonces, se supone que viene una reforma judicial y donde viene una serie de reformas que va mucho, está en el Poder Judicial, pero también en todo lo que es justicia penal. Entonces habría que ver qué va a hacer el planteamiento, pero yo sí creo que independientemente de pensar otra vez en cambios legislativos, aunque vengas con reformas y cambios legislativos, con las instituciones que tenemos en este momento, otra vez vamos a tener grandes fracasos. Entonces yo sí creo que es un problema de cómo fortalecer, y principalmente yo creo que es la Procuración de Justicia. Creo que ahí es donde tenemos el principal problema en nuestro sistema de justicia. Más allá de lo de seguridad, es un problema de fortalecer todo lo que son las capacidades de investigación criminal, porque si no, ya poco, como bien señalaba la diputada, poco llega al sistema, es decir, apenas el 7% del total de delitos que se cometen en el país entra en el sistema de justicia penal. De ese 7%, prácticamente el 70% se queda acumulado en las procuradurías o fiscalía y no prospera nada. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una impunidad institucionalizada y principalmente el problema lo tenemos en la Procuración de Justicia. Entonces, más que yo creo que reformas, hemos tenido muchas reformas. En la última década en el país creo que hemos tenido muchas reformas. Tenemos algunas señales de retroceso que nos preocupan tremendamente, ¿no? Que igualmente estas reformas con una visión más punitiva no vamos a tampoco resolver el problema de inseguridad. Entonces yo creo que tenemos que darle un giro a nuestra política criminal en el país y no se va a resolver cambiando leyes o la Constitución. Es fortaleciendo instituciones y otra vez, donde tenemos que priorizar es a nivel de la Procuración de Justicia. Ahí es donde tenemos el grave problema en este país. A ver, lo dices muy claro, lo dices muy de manera muy fácil, muy coloquial, está establecido en el papel, pero sí es el trabajo más complicado. El sistema de justicia penal, esta puerta giratoria, es pues uno de los puntos más débiles en cuanto a seguridad se refiere a nuestro país. Pero entonces,
si podemos empezar a establecer una estrategia a partir de mejorar las instituciones, cómo ir a las fiscalías de cada estado poco a poco, si es que esto es una estrategia del gobierno federal para cambiar esto. ¿Consideran a un año ya del gobierno de Andrés Manuel una estrategia contundente, una estrategia de alguna manera establecida bien, o todavía no hay estrategia? ¿Qué se piensa hacer a partir de lo que María establece? Max, yo creo que sí hay una estrategia, creo que el gobierno federal ha hecho su papel. ¿Crees que sí hay una estrategia? Creo que sí, creo que justo por eso en mi intervención anterior yo te decía que lo que tenemos que plantearnos son nuevas reglas del juego. O sea, yo creo que la estrategia actual obedece a las reglas que tenemos planteadas actualmente. Y estoy de acuerdo en fortalecer el sistema de procuración de justicia, pero difiero en el sentido de no legislar, porque creo que sí nos tenemos que plantear unas nuevas formas de abordar estos temas. O sea, por eso hablé de este interregno, utilizando el tipo que decía Gramsci, ¿no? O sea, al final de cuentas, estamos afrontando nuevos fenómenos con formas de abordar anteriores. Y hay muchas, vamos, cuando se habla del fenómeno criminal, tiene tantas variantes. Por ejemplo, tú empezaste diciendo, tocando el tema del presupuesto específicamente, vamos a rendir cuentas, los gobiernos rinden cuentas, las autoridades estatales, ¿cuánto dinero están destinando a la Procuración de Justicia? ¿Cuánto dinero más están destinando a la Procuración de Justicia? Y uno de los grandes problemas es que al no haber una ley reglamentaria del artículo 29, de hecho, la suspensión de garantías hoy castiga a los ciudadanos, cuando debiera de haber un método para castigar a los gobiernos que no cumplen con sus tareas. Por supuesto que para la democracia mucha gente toma con muchísimo cuidado la desaparición de poderes, por ejemplo, como un castigo a la democracia pudiera ser, pero en realidad, ¿qué forma tenemos los ciudadanos de hacer que las autoridades locales rindan cuentas también? En el caso de Tamaulipas, ¿cuánto dinero más le ha puesto el gobernador? ¿Cuánto ha reorientado de su propio gasto a contratar más agentes de seguridad, a fortalecer su fiscalía o su procuraduría? Vamos, hay diferentes... en un tema tan variado, tan distinto como es el fenómeno criminal incluso en cada región, tenemos que plantearnos nuevas reglas de abordar, porque el fenómeno cambió y lo estamos abordando con las viejas formas. En realidad parecía que nuestro sistema responde a la forma criminal del siglo XX completamente, cuando ya no estamos en el siglo XX y tenemos que plantearnos una nueva forma de abordar estos temas. Yo creo que hoy día el gobierno federal tiene una estrategia muy clara, creo que la está cumpliendo, creo que la está llevando a cabo. Se dio el paso con la Guardia Nacional, que es un paso trascendental y muy relevante. Creo que se le han dado nuevas facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera, creo que se han planteado cambios en la política social del gobierno para la prevención de los delitos. Vamos, esto no hay estrategia. Sin embargo, creo que al final de cuentas, estamos abordando un nuevo fenómeno con la forma que tenemos hoy en nuestras leyes. Y esa forma siento yo que no nos está dando. Por eso el grado de impunidad que hay. Lo que tenemos que plantearnos es una nueva forma de reaccionar a este fenómeno. Esa es mi forma de verlo. Se crea entonces la Guardia Nacional con este proyecto gigantesco para disminuir entonces la inseguridad de nuestro país, pero no ha funcionado hasta el momento. Hay entre 16 y 20 mil elementos en la frontera sur de nuestro país para tratar de controlar a los migrantes y de alguna manera también el tema no del narcotráfico, del huachicol, que también se puede considerar también se considera otro delito. Hemos visto inclusive ataques de los huachicoleros a la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Nacional en el que algunos han salido heridos y en algunos casos resultado muertos. ¿Esta no podría ser también considerada una forma también de terrorismo, atacar directamente a elementos de la Guardia Nacional? María. Bueno, son prácticas que hacen muchos, como te decía, hay unos más violentos que otros y uno a veces el objetivo es la autoridad, ¿no? Pero tomando en cuenta justamente con el GTI, o sea, ahí sí va determinado porque son intereses de alguna manera que existen en estos grupos criminales para desestabilizar. Para desestabilizar, exactamente, pero es en función un poco de abrir espacio a lo que ellos quieren seguir haciendo su negocio y su delincuencia, su proceso de delincuencia. Ahora, lo que sí yo sí creo, y aquí es un tema, entiendo que supuestamente hay una estrategia, hay una articulación de acciones, ¿no? Yo lo que sí creo, y aquí otra vez hay que seguir insistiendo, tenemos que fortalecer las instituciones, y principalmente las instituciones civiles.
Sí, yo sí creo que estamos en un proceso donde hay un grave cuestionamiento inclusive. Estamos viendo cómo, es decir, no hay una sostenibilidad en el tiempo de políticas que vienen. Si vamos hacia adelante y está resultando un proceso que siga, es decir, no porque el hecho de que por ejemplo, lo que era la Policía Federal, ¿no? Teníamos elementos corruptos, habían procesos que no eran realmente acordes a sus funciones, etcétera, pero había una parte de la, por ejemplo, de la Policía Federal en términos de investigación muy interesante que se estaba desarrollando en términos de capacidad. ¿Qué pasó con esas capacidades que se crearon en su momento con la Policía Federal? Es decir, eso se transfirió a lo que es la nueva Guardia Nacional. Pero la Policía Federal no está vinculada con la Guardia Nacional. No, por eso. Son parte en términos, algunos de sus elementos son parte de esta Guardia Nacional. El problema es qué pasó con esas capacidades. Muy poco porque no han aceptado condiciones. No. Pero, ¿qué pasó con esas capacidades? Pocas o muchas o intermedias que había a nivel de la Policía Federal. ¿Qué pasa con todas esas capacidades que el Estado mexicano en el tiempo ha logrado mantener? Y hay algo que se ha olvidado el Estado mexicano, que es fortalecer las policías en los diferentes niveles. Sobre y yo sí creo. Y la más local, la policía municipal. ¿Dónde se caen los casos? Los casos se caen porque no tenemos la policía preparada para funcionar como primer respondiente. Y eso nos está pasando ahora con la Guardia Nacional. Es decir, tenemos un proceso, todavía es muy reciente, todo lo que quieras, pero ¿qué tienes? Primero tienes un número de elementos que no te cubren el territorio nacional. México es un territorio muy amplio, con mucha diversidad, con diferentes posibilidades con realidades muy distintas dentro del interior del país. Entonces, si no logramos consolidar procesos a nivel local y que de lo local vaya hacia lo nacional, creo que ahí es donde estamos fallando. Es decir, tenemos que irnos a lo local y fortalecer instituciones civiles locales para a partir de ir a articular una estrategia a nivel nacional. Mira, el gran fracaso que ha habido en toda esta última década en el país es que otra vez fue un abordaje nacional, federal, y nos olvidamos de lo local. Entonces, estamos repitiendo el mismo concepto, es decir, estamos de nuevo volviéndonos más hacia lo nacional, lo federal, una concentración en lo federal. La estrategia no está bien. Entonces hay que ver cómo se está abordando. No. Es muy reciente, es por un corto tiempo, pero si ves inclusive a nivel presupuestario, se supone que había un consenso sobre un nuevo modelo policial en el país, donde le iban a dar inclusive competencias de investigación a ese proceso de fortalecimiento de la policía. Ve lo que pasó con los fondos de seguridad pública, en el cual es para fortalecer este tipo de instituciones. No lo tenemos, hubo un recorte. Entonces, ¿cuál es la visión? Bueno, te puedo decir que desde la Cámara, ahora con el presupuesto le dimos al Fortasec 1,000 millones de pesos más para las policías municipales, para fortalecerlas. Y bueno, para cerrar, Max, te digo, de verdad, con el corazón en la mano, te digo, ha sido muy difícil para los tamaulipecos. Yo sé lo que han sufrido las familias tamaulipecas, lo viví en carne propia y te puedo decir, tenemos que seguir creyendo, teniendo nuestra fe puesta en esta nueva estrategia, porque la Guardia Nacional es algo que nos lo dijeron desde campaña, desde siempre, no es nada nuevo, eso se dijo, va a haber esta estrategia, se está cumpliendo y créeme que ningún sexenio antes nos habían dicho lo que iban a hacer, jamás nos dijeron, ¿y cuántos muertos hubo en este país en los sexenios pasados? Nadie nos dijo vamos a hacer esto y esto y esto antes de ser electos. Esto no es una sorpresa, hay una Guardia Nacional que tiene un despliegue de elementos y sí creo... Pero que no han alcanzado, son 60,000 elementos que no han alcanzado. Sí, 70 contemplados entre 90 y 100,000 para el próximo año, pero en el último reclutamiento y capacitación, pues no dieron las características los miembros evaluados. Voy de acuerdo contigo, pero creo que es un poco rápido todavía nos quedan 5 años para fortalecerlo. No pudieron en los últimos 12 años, entonces hay que seguir intentándolo, pero sí muy importante, la verdad, es fortalecerlos, creer en ellos, darles el valor, darles la capacitación, darles lo que necesitan para que nos puedan proteger. Porque mientras tanto, las familias siguen rompiéndose,
el tejido social se sigue deshaciendo, los jóvenes siguen perdiendo oportunidades, los papás no quieren tan solo, si te digo de la ciudad que yo soy, que es Tampico, y que es la perla de las Huastecas, y vienen de todos los estados a estudiar, ya no vienen. Y no solo no van, sino también se genera otro fenómeno que es el desplazamiento de diferentes familias en el norte. Exactamente. Conclusiones rápidamente, Julio. Max, mira, cuando se habla de seguridad es como decir, tenemos muchas enfermedades, pero cada enfermedad es distinta y requiere un especialista diferente y es muy fácil hablar de seguridad como que fuera una misma cosa toda. No, no es así. En efecto, necesitamos fortalecer las policías municipales para los delitos que son de la competencia de las policías municipales. O sea, no se debe de generalizar así porque las policías municipales, aún las más capacitadas y las más preparadas, no van a combatir al crimen organizado. Para eso hay fuerzas de seguridad intermedias que se creó, por ejemplo, la Guardia Nacional. Y esperar que ese es el gobierno federal haciendo la parte que le toca al gobierno federal. Pero vivimos justo, lo dice la palabra, en un sistema federal en el que los estados también tienen su responsabilidad y los ayuntamientos también tienen su responsabilidad. Entonces, el ayuntamiento y las policías municipales se deben de fortalecer sin lugar a dudas, porque se van a prevenir los delitos que deben de ser, de caer en la competencia de la prevención, particularmente en el caso de las policías municipales, y de la investigación en el caso de las policías estatales. De investigar qué delitos, pues extorsión, homicidio, etcétera. Y para el crimen organizado tenemos a las fuerzas de seguridad intermedias en el caso del gobierno federal. El gobierno federal está haciendo su papel y bien lo dices tú. Tenemos que traer al debate qué está pasando con el resto de los estados. Solo tenemos enfocado qué hace el gobierno federal y esta visión tan centralista de esperar que el gobierno desde a nivel federal resuelva todos los temas no lo va a hacer. Correcto. Muchísimas gracias, Julio Sabines. Gracias María Novoa. Muchísimas gracias, Olga Patricia Sosa. Gracias por estar en esta mesa. Tenemos todavía mucho que analizar y a partir también de este paquete económico, lo que viene en materia de seguridad para el próximo año. Muchísimas gracias y gracias también a ustedes por vernos y escucharnos. Nos vemos el día de mañana a las 9 de la noche también en otra mesa de análisis y debate. Hasta la próxima. Me apuntaron con la pistola.